Estamos de regreso. Ayer le presenté la primera parte de una charla que tuvimos con los curadores de la exposición La Puerta del Infierno. Hoy le presento la segunda parte con Francesca Conti, la italiana también curadora de esta exposición. Estoy con Francesca Conti, ella es la curadora de la exposición La Puerta del Infierno. Muchas gracias, Francesca, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por visitarnos. Y bueno, hace un momento estábamos viendo La Puerta del Infierno, que es esta escultura maravillosa, pero ahora estamos en otra sala que es un complemento de la exposición. ¿En dónde estamos? Sí, estamos justo en la sala 6, Julián y Linda Slim, donde está la exposición que se organizó para celebrar esta nueva adquisición de La Puerta del Infierno. Y propiamente esta exposición se organizó en conjunto entre Museo Rodin de París y Museo Soumaya. Son más o menos 50 piezas de Museo Rodin y 50 piezas de Museo Soumaya que tratan de recorrer un poco la historia de La Puerta del Infierno. Esta pieza en particular que tenemos a nuestras espaldas es el tímpano. Es el tímpano. ¿Por qué no nos hablas, a ver, de esta maravilla? Pues esto es muy interesante porque el tímpano en la puerta está muy arriba, entonces es difícil ubicar todas las figuras y como se puede ver está lleno de figuras. De hecho, este tímpano es interesante porque se le quitó el pensador. Aquí en el tímpano de la puerta estaría el pensador. El hecho que no haya el pensador nos permite apreciar de verdad cada una de las figuras y también se ve cómo Rodin realizó algunas esculturas independientemente y después decidió insertarlas en el portal. Es el caso de esta mujer que se ve aquí, que es la faunesa, que es la misma que se encuentra acá. También aquí tenemos mujeres en cuclillas, allá está el torso de Adele. Todas estas figuras Rodin las desarrolló o a partir de la puerta y después las hizo independientes o las creó de manera independiente y después decidió insertarlas adentro de la puerta. Iba de las dos formas. Yo pensé que solamente habían sido, digamos, basadas en la puerta, pero también hubo figuras externas. Sí, muchas. Quizá la moldeaba y después, por ejemplo, en el tímpano es interesante porque en las fotos de 1887 vemos como todas estas figuras no estaban. Estas figuras fueron insertadas después. Entonces, por ejemplo, también esto que es Ariadna, quizá la realizó de manera independiente y después la insertó para la puerta. No todas estuvieron concebidas para la puerta, seguro la mayoría, pero en un primer momento podía ser que el juez no fuera el pensador, sino esta figura que se ve diabólica y se ve con la mano pronta, como lista para decir en qué círculo tenían que ir los condenados. Entonces toda esta parte representa los que llegan para recibir su condena y aquí los que ya reciben la condena entonces se dirigen hacia los círculos. Entonces aquí se ve aún más la desesperación. ¿Nos podrías decir más o menos cuántos años tardó en terminar la puerta? Que bueno, al final hay un debate entre si la terminó o no la terminó. Sí, es que él difícilmente consideraba acabada una obra. Entonces seguía cambiándola, empezó en 1880 pues hasta 1917, que fue el año de su muerte. Wow, o sea que pasaron más de 2 décadas. Sí, Y él siguió cambiándola, poniendo cosas. De hecho, nosotros tenemos muchas descripciones de la puerta a partir de Mirbeau, que fue el primero, hasta Bartlett y Geoffroy y muchos documentos fotográficos. Y se ve como ninguna foto es igual a la otra. Él seguía cambiando el portal. Claro. Ahora, podemos observar que en las piezas las fichas técnicas son electrónicas. Sí, platícanos al respecto. Decidimos poner para esta ocasión videocédulas que no son touchscreen, pero nos permiten ver una serie de documentos que no están presentes en la exposición. Es interesante para comprender toda la historia de la puerta, ver también los bocetos preparatorios. Entonces, aquí nos da la oportunidad de ver estos dibujos que están en el Museo Rodin y que por razones de conservación no se pudieron llevar aquí. También ver las influencias de Rodin con otros escultores y también, como tú viste, la puerta está abajo y la exposición está arriba. Entonces, para crear este nexo entre pieza y puerta, la videocédula nos ayuda a ubicar cada pieza que se ve en la exposición en la puerta. Entonces, nos ayudan a tener una profundidad de análisis mayor. Muy bien. Pues por favor invita a todo nuestro público a que venga a visitar el Museo Soumaya y particularmente la Puerta del Infierno. ¿Hasta cuánto van a estar? Queda hasta el 11 de septiembre. De hecho, van a ser 100 días y sí, les recomiendo mucho visitar la exposición y todo el museo. Contamos con 6 salas que abarcan desde los antiguos maestros europeos, novohispanos, vanguardias. Entonces sí, vale la pena visitar el museo. Gracias. Gracias a ustedes.